¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está usted de ánimo? Y es un gran dolor porque Bergoglio era un hombre extraordinario, sin ninguna duda, y un papa distinto, un papa que se acercaba a la gente, que, que tenía bien en claro cuáles son los problemas que afectan a, a nuestra raza, ¿no? Sí. Y bueno, y se manejaba con una gran humanidad a través de actos que son realmente conmovedores. Llegar a ser papa es un camino muy largo, muy engorroso, imagino, pero usted lo conoció siendo Jorge, siendo Bergoglio, ¿no? Sí, siendo cardenal, este, o un poco antes de ser cardenal, y lo traté siendo cardenal porque él lo visitaba a Borges en una época en que yo trabajaba con él, y entonces, eh, qué sé yo, muy a menudo almorzábamos juntos o cenábamos juntos. Ujú. Y por ejemplo, Bergoglio, ¿cuándo conoce a Borges? Y lo conoce, bueno, ya no era seminarista, ya era sacerdote, pero Ajá. estaba en Santa Fe. Ujú. No me acuerdo cómo se llamaba la congregación donde él estaba. Era un jesuita un poco resistido ahí, pero bueno, era profesor de literatura, entre otras cosas, y Borges lo fue a visitar, acompañado por María Esther de Miguel, Ujú. Ujú. eh, y cuenta Bergoglio que lo llegó a afeitar a Borges, porque lo fue a buscar una mañana Sí. al, al, al hotel donde estaban alojados, y Borges, bueno, como ya tenía problemas con su ceguera, le pidió que lo afeitara. Así Ajá. que una de las cosas de las que se vanagloriaba Bergoglio era de haber afeitado a Borges. Claro, claro, imagino. Y este hombre, digamos, que abraza la vida sacerdotal como Jorge Bergoglio, que ya había viajado por muchos lados antes de ser ya muy conocido, antes de llegar allí a Buenos Aires, es un hombre que se dedica a la docencia también, ¿no? Porque da clases no solamente en la Argentina, sino en España. Estuvo bastante tiempo por allá. Sí, también estuvo en Chile. En En Chile Chile, también claro, estuvo con los jesuitas de allá. Él era profesor de literatura, un claro. gran admirador de Dostoyevsky, de Ujú. Flaubert, eran sus dos referencias fundamentales. Y como le digo, en una época él lo visitaba muy seguido a Borges y nos encontrábamos para comer, ¿no? Y también recuerdo de aquella época a, a un sacerdote que hace muchísimo que no lo veo, que es el padre Navarro, Ujú. Nacho Navarro, que Sí, ahora está retirado en la casa de la curia que está ahí en la calle Paraguay. sí. Y Nacho Navarro contaba cosas muy... Era uno de sus hombres, yo creo que hasta último momento lo ha seguido siendo, uno de sus hombres en la Argentina para Bergoglio, ¿no? Una Ajá. de sus referencias. Sí, Y ajá. contaba que en una oportunidad él estaba como... Esto habla de la humildad, por supuesto, de Bergoglio. Él Sí, estaba en una parroquia por ahí por el barrio de Belgrano, sí. y Bergoglio una vez por semana iba a comer con él. Bien. Y ya era cardenal en esa época. Y una noche que estaba lloviznando, él cuando terminaron de comer quiso llamar un taxi.
y Bergoglio de ninguna manera permitió que llamara un taxi, se tomaba el colectivo para venir hasta el centro, ¿no? Claro, sí. O sea que inclusive en Roma Sí. ha viajado muchas veces en el metro o en micro, ¿no? En colectivo. Sí, totalmente, totalmente. Fue un papa distinto, un papa que se acercó a la gente, que entendió la situación de los que más necesitan, de la gente más humilde, y tomó partido por ellos. Claro. Bueno. Desde que abraza el nombre de Francisco, ¿no? Eso no le cayó muy bien a nuestro locuaz presidente, que lo consideraba un demonio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Roberto, ¿y cómo? Pero bueno, cuando fue allá lo recibió, lo atendió y bueno, este presidente que tenemos ahora es especialista en maltratar a todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Roberto, y en esos diálogos que usted era testigo, que mantenía con Borges, Bergoglio, ¿de qué hablaban? ¿Hablaban solo de literatura o hablaban del mundo en sí? No, se hablaba de todo, por supuesto. Era una conversación entre amigos, abierta y franca, ¿no? Y pero uno de los temas dominantes, de los temas centrales, era la literatura. Claro, claro. Con Borges era inevitable no hablar de literatura, ¿no? Indudablemente. A pesar de que se podía hablar de cualquier tema. Indudablemente. Y por ejemplo, había ciertos debates con algunos temas que de ese momento, digamos, de la política, de personalidades de la Argentina, como lo es hoy, porque imagino eran hombres que podían hablar de política, de filosofía. Bueno, con Borges chocaban un poco a veces en el tema político, porque Bergoglio, como es bastante conocido, se inclinaba hacia el peronismo, ¿no? Hacia lo popular. Y Borges, bueno, era un conservador, entonces por ahí discrepaban en algunas cosas. Pero relativamente tampoco era nada importante, ¿no? Y cuando la dictadura militar, digamos, empezó a reprimir muy fuerte acá en la Argentina, sí, Borges tomó una posición que muchos consideraban de izquierda, ¿no? Escribió en contra de los militares y los calificó duramente en esos tiempos. Claro, claro. Roberto, y allí seguramente deben haber unido opiniones con Bergoglio, indudablemente, ¿no? Sí, claro, claro. Usted que yo estaba escribiendo un libro sobre él, pero lamentablemente por esas internas que hay en el Vaticano, que son feroces, él tenía creo que le llaman camarlengo, sí, una especie de secretario, que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Era un alemán, que después él se lo sacó de encima, pero era un poco el contacto entre él y el otro papa, el otro papa que había renunciado, que era Ratzinger. Claro. Sí. Yo estaba escribiendo con la anuencia de él un libro que se iba a llamar Francisco y la literatura. Ajá. Pero bueno, eso después se interrumpió porque Gerwin se llamaba el camarlengo. Y que era alemán, ¿no? Edward Gerwin. Ajá, que ponía piedras en el camino. ¿Cómo? Ponía piedras en el camino. Pero, por supuesto, sí. No quería. Y era
qué sé yo, un personaje difícil y como se podría decir, bastante reaccionario, ¿no? Bastante conservador. Claro, claro. Entonces, me empezó a poner impedimentos, entonces yo renuncié a seguir escribiendo el libro, ¿no? ¿No piensa terminarlo? No, dejé todo de lado. A lo mejor algún día, si me da el cuero, como se dice en buen criollo, claro. por ahí lo retomo, ¿no? Uh-huh. Pero he escrito muchos artículos sobre eso. Bien. Yo escribo todas las semanas en un diario de Madrid, en dos diarios, el Imparcial y El Mundo, que es un diario en papel. El Imparcial es un diario digital. Bien. Y ahí he escrito esas experiencias que me tocó vivir en esos tiempos.